Colombia enfrenta momentos difíciles. En los últimos meses, un suceso tras otro ha removido la memoria colectiva de la violencia en los 80 y ha traído escenas de muerte y atentados que parecían haberse quedado en el pasado. Hagamos un repaso de los últimos acontecimientos. Este martes fue secuestrado un grupo de 34 soldados en el departamento del Guaviare, en el centro sur del país. El hecho fue atribuido por las autoridades a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Apenas unos días antes, las disidencias de ese mismo grupo, específicamente el Frente 36, habría derribado un helicóptero en Antioquia, dejando a 13 personas muertas. En Cali murieron otras 6 personas tras una explosión de varios cilindros bombas que dejó decenas de heridos cerca de una base militar. Y por supuesto la muerte el 11 de agosto del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tras un atentado ocurrido el 7 de junio. Y en medio de esta retahíla de tragedias, un presidente como Gustavo Petro, que se planta con el gobierno de Venezuela y niega la existencia del cártel de los soles. Pero para medir el peso de todos estos hechos y calibrar qué puede significar en el futuro de Colombia, tomando en cuenta lo que hace falta menos de un año para las elecciones presidenciales, tenemos a Gustavo Bolívar Moreno, polifacético, entre otras cosas, empresario, ex senador, guionista de telenovelas famosas y ahora precandidato presidencial por el Pacto Histórico. Vamos con él. Le doy ya la bienvenida al ex senador Gustavo Bolívar, ex director del Departamento para la Prosperidad Social en el gobierno de Gustavo Petro y ahora también precandidato a la presidencia de Colombia por el partido Pacto Histórico. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Recién comenzamos este bloque dando cuenta de los últimos hechos de violencia que han acontecido en Colombia, la cantidad de muertes también que han tenido que lamentar, incluyendo la de un precandidato presidencial. Lo primero que quiero pedirle es un comentario alrededor de la situación actual que está viviendo Colombia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué ha recrudecido la violencia en Colombia de esta manera en este momento? Bueno, muy buenas noches. Primero de todo, debo decir que es una respuesta del narcotráfico. Hay que hacer claridad que ya los grupos armados con vocación política revolucionaria han desaparecido en Colombia. Ahora solo quedan grupos armados que tienen vocación de tráfico de drogas únicamente. Y este ha sido el gobierno que según históricamente ha incautado más toneladas de cocaína en la historia. Se han incautado en 3 años 2.300 toneladas de cocaína. Imagínense la cantidad de producción. 2.300 toneladas. Y obviamente estos grupos están reaccionando con violencia a estos ataques del gobierno, porque desde luego les estamos tratando de dañar un negocio millonario que ustedes saben depende también de millones de consumidores en todo el mundo. Ahora, ¿simplemente se explica por esto? ¿Porque el gobierno ha metido presión en contra de los productores de droga, contra los narcotraficantes? ¿Y es una respuesta? ¿No hay un componente político que se mezcle en el tema? ¿La conducción de Gustavo Petro? ¿Tan simple como eso se explica esta situación? Pues hay unas causas estructurales, básicamente la pobreza de esas regiones donde nace la violencia, la desigualdad tan terrible que vive esos sectores de Colombia, y se explica porque hay más de 300 municipios en Colombia donde los jóvenes no tienen la posibilidad de entrar a economías legales. Ahí nace un niño y ya está condenado a ser violento porque en esos municipios pues no hay economías legales. Se puede dedicar el hombre o a ser paramilitar o a ser guerrillero o a ser narcotraficante, en fin, falta de oportunidades. Y nosotros lo que estamos haciendo desde el gobierno es tratando de llevar universidades a las zonas rurales, llevando agua potable. Es una desigualdad terrible. Quiero recordarles que Colombia es el tercer país más desigual de la Tierra, según un informe de la ONU del 26 de junio de este año. Después de Namibia y Sudáfrica, Colombia es el tercer país más desigual. Desde luego la desigualdad es el caldo de cultivo para la violencia. O sea que cuando digo que estos grupos están reaccionando a la alta incautación de droga que ha hecho este gobierno, me refiero a que también alimentan a estos grupos, pues muchos muchachos, muchos jóvenes que no tienen oportunidades distintas a las de ganar un sueldo en estos ya hoy ejércitos de narcotráfico. Ahora vuelvo a sus palabras al principio de esta entrevista donde usted dice que ya los grupos que quedan son solo narcotraficantes, que el tema es una cuestión de narcotráfico y no una ambición política.
Ahora, hablando justamente de esto, el presidente Gustavo Petro sostiene, al igual que Maduro, que el cártel de los soles, que Estados Unidos dice que es tan peligroso y que es uno de los más importantes que trafican droga, en realidad no existe. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está de acuerdo con las palabras de Petro? ¿Cree que el cártel de los soles existe? Y en ese caso, ¿es peligroso como dice Estados Unidos o no tanto? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esos son rumores que se tienen hace muchos años de ese cartel. De verdad, hay que tener un debido proceso para llegar. Estados Unidos, si está acusando de que existe ese cartel, debe tener las pruebas, porque de lo contrario no lo estaría haciendo. Y en ese sentido, pues nosotros desde Colombia, que no hemos reconocido al gobierno de Maduro, quiero contarles que el presidente Gustavo Petro aún no ha reconocido ese gobierno por cuanto durante las elecciones presidenciales no se presentaron las actas. Sí tiene una responsabilidad y es tratar de mantener unas relaciones relativamente cercanas, porque en el pasado, cuando se rompieron estas relaciones, Colombia se vio perjudicada, incluso los Estados Unidos también, con una inmigración de millones de venezolanos que llegaron aquí a acrecentar también nuestros problemas sociales, porque tras de que tenemos tanta pobreza y tanta desigualdad, llegaron aquí casi 3 millones de venezolanos, y lo que estamos tratando de evitar es que nuevamente vaya a haber una avalancha de venezolanos a raíz ya sea de una intervención militar de Estados Unidos o de un resquebrajamiento de las relaciones bilaterales, pero nosotros somos los que sufrimos estas consecuencias y por eso hemos sido tan cautos en mantener esa relación así como en un estado neutral, digamos, no opinar, no interferir en las relaciones internas de cada país, porque las consecuencias las terminamos pagando nosotros. Ahora, y hablando de la lucha contra el narcotráfico en la región, bueno, esto surge un poco a raíz de las declaraciones de Estados Unidos del cártel de los soles, de apuntar a Venezuela y demás. ¿Dónde crees que hay que apuntar la lucha contra el narcotráfico? Digamos, Colombia es uno de los ejes centrales, México va más allá de Colombia, porque problemas con el narcotráfico no solo sufre Colombia, estamos viendo la violencia en Ecuador, lo que está sucediendo en México. ¿Cómo se apunta la lucha contra el narcotráfico en nuestra región? Porque excede al gobierno de un país. Sí, exactamente, lo has dicho. Eso no depende ya de un país. Mire, yo estoy escuchando hablar de cómo superar el narcotráfico hace 30 años. Aquí, de hecho, el primer candidato presidencial que asesinaron en 1989, que fue Luis Carlos Galán, lo asesinó la mafia, porque estaba hablando de cómo atacar el narcotráfico. Y entonces Estados Unidos también empezó esa guerra en 1970. Llevamos 50 años en una guerra que yo considero es una guerra perdida. ¿Por qué? De 1970 a la fecha, el consumo nunca ha disminuido en el mundo. Hoy estamos llegando a 300 millones de consumidores. Eso es una demanda gigantesca que obviamente presiona aquí a nuestros sectores narcotraficantes, y mientras exista esa demanda, mientras existan esos consumidores y en los países donde se produce el consumo, no se combate ese consumo, nosotros vamos a ser víctimas toda la vida. No hay cómo arreglar este problema. Yo aquí lo he dicho durante la campaña y tal vez la gente no lo comprenda, que si no legalizamos las drogas, esa es la única solución. Yo la planteo así. Si nosotros no legalizamos las drogas, vamos a estar hablando de esto dentro de 4, dentro de 8, dentro de 20 años, dentro de 30 años, vamos a seguir por la misma. Y de hecho ya tenemos algo que nos da la razón, y es cómo los estados de los Estados Unidos que han legalizado la marihuana, que es un buen primer paso, mire cómo han disminuido la violencia. Yo estuve hace 2 años en Colorado visitando al alcalde de Denver, hace 3 años, disculpen, y él me mostraba cómo la criminalidad se fue de Colorado hacia los estados donde no estaba todavía legalizada. Cómo se disminuyó el consumo infantil en un 90% porque el Estado no le vende a los menores, mientras que el narcotraficante sí le vende a cualquier persona que tenga el dinero. Y tercero, me dijo que incluso había un superávit económico porque los impuestos que estaba dejando la marihuana pues le estaban dejando un dinero extra al Estado. Entonces, si ya tenemos un piloto, que es ese ensayo que hemos hecho con la legalización de la marihuana, ¿por qué no ensayamos con las demás drogas? Yo no veo otro camino distinto, porque aquí hay dos maneras de atacar el narcotráfico. La derecha en Colombia pues habla obviamente de soluciones de fuerza, de más ejército, más bombardeos, etcétera. Y nosotros en la izquierda hablamos de procesos de paz, digamos, hacer unos pactos con la justicia. Si cualquiera de los dos triunfara, porque cualquiera de los dos triunfara, al otro día nacen otros 100 carteles. ¿Por qué? Porque la demanda sigue viva y es la constancia que tenemos aquí.
Nosotros en 1993 el Estado mató a Pablo Escobar y hoy el narcotráfico es más grande que cuando existía Pablo Escobar. El chofer de Pablo Escobar llegó a ser un gran narcotraficante porque en el medio de esos procesos de capturar o extraditar o matar a los capos o meterlos a la cárcel, pues en el medio hay unos lugartenientes que saben el negocio y que empiezan a montar los nuevos carteles. Todo porque la demanda no cede. O sea que es un flagelo muy difícil de controlar. Ujú.